¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro entonces. Muy bien, vamos a empezar entonces con un momentito de oración. Padre Celestial, te agradecemos en este día por todo lo que tú haces por nosotros. Te agradecemos por la oportunidad y el privilegio de poder estar de vuelta en tu casa. Ayúdanos, Señor, a que podamos sacar cosas de provecho de tu palabra en esta noche, que podamos realmente tener corazones receptivos para lo que tú tienes para nosotros y que podamos ponerlo en práctica para que pueda ser de beneficio para nuestra vida personal y también para el beneficio de la iglesia, la obra de Cristo aquí en Carmelo también. Así que rogamos que tú dirijas cada uno de nuestros pasos en el día de hoy. Quédate con aquellos que de repente vienen en camino, que puedan llegar pronto y con bien. Y también por los enfermos que están en la vuelta, que tú estés tocando su cuerpo también. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. En esta noche vamos a hablar, vamos a enfocarnos en dos versículos, pero en realidad tenemos que ir a los primeros versículos para ver de qué se trata esto. Vamos a estar en Romanos capítulo 15, y vamos a estar enfocándonos en el versículo 5 y 6, pero vamos a mirar del 1 al 6, y le voy a pedir a Alejandro si puede leer, por favor, Romanos 15, del 1 al 6, por favor. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Acá en la carta a los Romanos, Pablo también se preocupa por la unidad en la iglesia, aunque hasta ahora no había hablado de ese tema, pero realmente no conocía personalmente a la congregación, pero conocía bien a las iglesias de Éfeso, de Filipos, de Corintos, y ahí es donde habla sobre la unidad. Y entonces también le pareció que tenía que tocar este tema también, porque estaba consciente de repente de las divisiones en la iglesia de Roma, sobre todo las diferencias entre los creyentes débiles y los creyentes fuertes, ¿no? Y entonces es por eso que Pablo está escribiendo este pasaje, ¿no? Y el versículo 1 dice: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, evidentemente, como en toda congregación, hay personas que son espiritualmente maduras, ¿no? Y por eso es importante que nosotros, cuando pidamos consejo, obviamente tenemos la palabra de Dios como guía siempre, pero también cuando vamos a buscar consejo de alguien, busquemos el consejo de alguien que es espiritualmente maduro, alguien que de repente no nos va a decir de repente exactamente lo que queremos escuchar, pero nos va a decir lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, y eso es lo que necesitamos cuando buscamos consejo también, ¿no? Y evidentemente había hermanos fuertes en la fe y otros débiles, ¿no? Pero la Biblia nos habla que debemos de soportarnos unos a otros, pero soportar las flaquezas de los débiles y no debemos inflarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces nos mandamos la parte, tocamos la trompeta como diciendo: acá estoy, mirá lo grande, lo bueno que soy yo, ¿no?
y ponemos el enfoque en nosotros. Y de repente, aun cuando servimos al Señor, de repente lo hacemos para que otros nos vean, para que otros digan, mirá lo que está haciendo, mirá qué bien. Obviamente Dios es el que conoce nuestro corazón, el que conoce los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos, entonces debemos de tener cuidado con eso, pero también nunca debemos poner nuestros intereses por encima de los demás. No podemos ser egoístas. Cuando estamos hablando de la iglesia y de la unidad, bueno, se trata justamente de eso, de que la necesidad de mi hermano, de mi hermana, viene primero que la mía. Y lo mismo pasa en el matrimonio, y lo mismo pasa en la amistad con otro, y todo lo demás, ¿no? Tenemos que tener esa actitud de humildad, no podemos ser egoístas. Alejandro, ¿qué dice 1 Corintios 8:13? Acá tenemos el ejemplo de Pablo, cómo soporta la flaqueza de los débiles. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Muy bien. Se nota que Pablo no vivía en Uruguay, ¿no? Pero como ya vimos cuando repasamos el libro de Corintios, vimos que estaban ofreciendo carne a ídolos y algunos tenían la conciencia que podían comer de eso, y otros decían que no. Pero acá Pablo está diciendo, yo nunca lo voy a hacer si es que voy a hacer a un hermano débil tropezar. Bueno, y lo mismo tenemos que tener nosotros, la misma actitud. Yo no voy a hacer nada que de repente yo sé que le molesta o lo va a hacer ocasión de tropiezo a un hermano o una hermana. Tengo que dejar mis intereses de lado, de repente mis libertades en Cristo de lado, para no ofender al hermano o a la hermana, ¿no? Alejandro, ¿qué dice 1 Corintios 9, del 19 al 22? 1 Corintios 9, del 19 al 22. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Muy bien, acá Pablo está diciendo, no, yo tengo muchas libertades, podría hacer muchas cosas, pero en la cultura donde estoy o donde voy a veces me encuentro que a veces las cosas que yo pienso que están bien para mí, de repente son de tropiezo o de ofensivos para otra persona, y por lo tanto, por amor al hermano y para tratar de ganar a otros para Cristo, no voy a hacer lo que quería hacer de repente o lo que sé que puedo hacer libremente en Cristo. Y bueno, y esa es la actitud para nosotros también. Más allá de cualquier cosa que nosotros queramos o podamos hacer, lo primero que tenemos que hacer es ser de buen testimonio para que otros puedan ver a Cristo en nosotros y puedan venir en arrepentimiento a Dios, ¿no? Entonces, para Pablo era importante negar la libertad que él tenía en Cristo por amor hacia los hermanos. Y justamente cuando nosotros nos ponemos a nosotros primero, nos olvidamos de que tenemos que amar al hermano para no ser de tropiezo o poner barreras o ser ocasión de tropiezo para la persona, ¿no? El amor por mis hermanos debe estar por encima de cualquier preferencia que yo tenga. Ahora, esto es un proceso de madurez. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo y a medida que vamos creciendo espiritualmente y madurando y conociendo lo que quiere Dios para nosotros y obedeciendo su palabra, ahí es donde vamos entendiendo que por más que podamos hacer ciertas cosas, a veces todo me es lícito, pero no todo conviene a veces. Entonces tenemos que tener eso en mente también, ¿no? Y bueno,
Y así como alguien fue paciente para con nosotros en su momento, cuando éramos débiles o nuevos en la fe, bueno, nosotros también tenemos que tener esa actitud de paciencia con los demás. Debemos aprender a extender la misma paciencia que otros nos extendieron o que Cristo nos extendió a nosotros. Y lo mismo debemos hacer con nuestros hermanos. Pero muchas veces nos olvidamos, ¿no? Los hermanos fuertes y maduros espiritualmente tienen la responsabilidad de edificar, de sostener y de cuidar a los débiles. Y debemos entender que no todos maduramos a la misma velocidad, ¿tá? A algunos les lleva más tiempo entender cosas y a otros les lleva más tiempo ponerlas en práctica, porque tienen luchas con la carne y con otras cosas también, ¿no? Ahora, versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Qué dice Alejandro? 1 Corintios 10, 24, por favor. 1 Corintios 10, 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Muy bien. No tengamos una actitud de superioridad hacia otra persona, sino totalmente lo opuesto, de humildad. Tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque así lo pide Dios, ¿no? Debemos edificarnos en todo lo que es bueno, dice la palabra de Dios. Todo lo que es provechoso para nuestro caminar piadoso y para buen ejemplo de los demás. Siempre velando por el bien de otro, siempre velando por el bien de los demás. No hagamos las cosas con intención de sacar provecho de alguien o de algo. Muchas veces hacemos algo, pero siempre andamos buscando una ventaja. Nunca podemos hacer algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Bueno, menos mal que Dios no es así con nosotros, ¿no? Y debemos ayudarnos a nosotros mismos, animarnos unos a otros, edificándonos, fortaleciéndonos en la palabra de Dios, pero también en la comunión con los hermanos. Eso es lo que debemos de buscar nosotros, ¿no? Ahora, el versículo 3, Romanos 15, 3, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de lo que te injuriaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Interesante ver que Cristo siempre nos da el buen ejemplo de todas las cosas. Y que Él tenía toda la libertad y toda la autoridad y toda la potestad de hacerlo. Sin embargo, por amor a mí y por amor a ustedes y a todo el mundo, no lo hizo. Todo lo contrario, vino a salvarnos a nosotros, ¿no? La Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, tenemos que entender claramente que cuando estamos hablando de la iglesia, la unidad y nuestra relación con Cristo, no se trata de mí o de ti, se trata de Cristo. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Ahora, Él dejó su condición de gloria, su trono, y se hizo hombre para venir en la cruz, para morir por mis pecados. Y lo hizo todo por amor. En su condición de hombre fue humillado y fue el más sufrido de todos. No tenían lugar ni donde nacer primero, y después también en su muerte fue humillado, ¿no? Lo hizo precisamente por amor a nosotros, sabiendo de que iba a ser negado, que iba a ser rechazado, que iba a ser azotado, que iba a ser escupido y que iba a ser crucificado. Y aún sabiendo todo eso, vino a morir por nosotros. Cristo llevó sobre sí mismo nuestros pecados sobre el madero, también llevó los vituperios, los insultos, las ofensas. Él se hizo pecado por nosotros para darnos salvación a nosotros, que no merecíamos. Y bueno, debe de haber en nosotros esa humildad
que demostró Cristo al no considerarse superior a nosotros. Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Dios nos dejó su palabra para enseñarnos, ¿no? Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. El problema es que si yo no la leo, no sé lo que dice y tampoco me va a enseñar nada, ¿no? Pero Dios nos dejó su palabra para mostrarnos el camino a la salvación, pero también para enseñarnos cómo nosotros podemos agradar a Dios, cómo podemos aprender de los errores del pasado. No lo busquen, yo se los leo. 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y ese es el problema. Muchas veces tenemos la actitud de que sabemos todo, de que nadie nos puede enseñar nada. Yo hace tantos años que soy cristiano, entonces yo ya sé todo. Bueno, espero que eso no sea nuestra actitud, porque después ahí en el último versículo, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando pensamos que lo tenemos todo bajo control, el diablo, que es muy astuto, bueno, él va a asegurar de hacernos caer y de manchar nuestra vida, nuestro testimonio, ¿no? Pero nosotros también no tenemos idea del precio que tuvieron que pagar para que nosotros tuviésemos las Escrituras, ¿no? Nosotros estamos mirando eso los domingos de mañana. La sangre fue derramada para nuestra salvación y también las Escrituras nos traen consuelo, pero también nos dan esperanza. No una esperanza de que, bueno, espero que esto sí sea cierto. No, es una esperanza, es una certeza basada en lo que Cristo ya hizo y de las promesas de Dios, de lo que va a pasar si nosotros seguimos confiando en Dios y en su palabra, ¿no? Y bueno, Alejandro, si podés leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17, un versículo muy conocido. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Muy bien. Como vimos, ¿no?, los domingos de mañana, toda la escritura es inspirada, respirada. Dios se encargó de que las palabras que tenemos en nuestra Biblia fueron lo que Dios quiso decirnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y la palabra de Dios expone la verdad, nos enseña, nos instruye, nos confronta para ayudarnos a ser cada día más como Cristo y vivir una vida que le agrada a Él, ¿no? Y bueno, y ahí en el versículo 4 habla primero de la paciencia, el Dios de toda paciencia. Menos mal que Dios tiene paciencia, ¿no?, con nosotros, porque si tuviera la que tenemos nosotros, sería muy feo, ¿no? Alejandro, ¿qué dice Santiago 1, del 2 al 4, por favor? Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Muy bien. La prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿no? Para nosotros poder crecer, madurar en el Señor, tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que pasar por dificultades para entender que tenemos que depender de Dios, ¿no? Y mediante la prueba, Dios produce paciencia en nosotros, ¿no? Así que, obviamente, ¿no?, si le pedimos al Señor paciencia, adivinen lo que va a venir en nuestra vida. Van a venir las pruebas. Pero esa es la única forma que nosotros vamos a aprender, ¿no? Y el Señor nos prueba para ayudarnos a ser cada día más como Él, ¿no?
Él nos está moldeando nuestro carácter mediante el sufrimiento, mediante las debilidades, las dificultades, mediante su palabra. Entonces, Dios usa todas esas cosas para moldearnos, para que nosotros seamos cada vez más como Él. También habla del consuelo, el Dios de toda consolación. Alejandro, 2 Corintios 1, 3 y 4, por favor. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Muy bien, nuestro Padre Celestial, el Dios de toda consolación. Él nos consuela y también nos enseña y nos capacita a nosotros para que podamos ayudar y consolar a otros que están pasando por una situación similar a la que nosotros estamos pasando o hemos pasado en el pasado, ¿no? Y bueno, y no hay ninguna situación que tú y yo vayamos a atravesar en la vida de la cual Cristo no la haya atravesado antes, ¿no? Y Él sabe exactamente lo que necesitamos, y también Él es y Él tiene la solución para cada uno de nuestros problemas, ¿no? Entonces, eso nos debe dar consuelo a nosotros. No tenemos un Dios que no sabe lo que estamos pasando. Todo lo contrario, Él sabe exactamente lo que estamos pasando. Y Él lo permitió en nuestra vida por algo. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar cosas que de otra forma no las aprenderíamos. También habla de la esperanza. Alejandro, ¿qué dice Romanos 5, 3 al 5? Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, cuando nosotros salimos aprobados de la prueba, se produce un fruto de crecimiento y un fruto de gozo por haber confiado en Dios y en los propósitos que Dios tenía para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Y bueno, y acá venimos a los versículos del enfoque de hoy, ¿no? El versículo 5 dice, y que el Dios de toda paciencia y del consuelo conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Y esta es la oración de Pablo para la iglesia de Roma, pero también es la oración para nuestra iglesia aquí en Carmelo también, ¿no? Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra iglesia, el centro de todas nuestras decisiones. Cristo debe tener la preeminencia. Y bueno, qué bendición saber que servimos a un Dios que tiene paciencia y misericordia con nosotros, ¿no? Tenemos un Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia, ¿no? Y Él nos da consuelo en nuestras tribulaciones. Él sabe exactamente cómo consolarnos, cómo ayudarnos. Pero dice el apóstol Pablo, pide que haya un mismo sentir, que haya una unidad entre los hermanos, que todos tiren para el mismo lado, ¿no? Y ese es el deseo de nosotros para la iglesia, que todos tengamos un mismo sentir, que todos tiremos para el mismo lado, ¿no? No debe de haber contiendas, ni divisiones, ni celos, ni murmuraciones, ni amarguras, ni mentiras, ni mucho más cosas dentro de la iglesia. Pero lamentablemente, muchas veces permitimos esas cosas, ¿no? Y bueno, y para eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos, que nosotros no seamos los que estamos amargados, celosos, murmurando, mintiendo y así. Entonces que Dios haga la obra en nosotros, ¿no? Romanos 15, 6 dice, para que unánimes
a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, estando de acuerdo, pensando lo mismo, teniendo la misma meta o propósito. Es hermoso, como dice la palabra de Dios, cuando los hermanos están juntos y en armonía. Como cuando un coro y todas las voces, junto con todos los instrumentos, están perfectamente sincronizados. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, ¿no? Si coméis o bebéis o cualquier cosa que hacéis, incluso, especialmente como iglesia, que sea para la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, este tema de la unidad, tenemos distintas imágenes. En el Nuevo Testamento tenemos 3 imágenes. Primero, una familia. Los cristianos pertenecemos a la familia de Dios y por lo tanto a nosotros se nos considera como hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Así Dios se le llama Padre y a los cristianos se les llama hermanos y hermanas, ¿no? Y bueno, también es por lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación, ¿no? Y bueno, y una de las formas que se habla de la salvación es que Dios engendró a hijos espirituales, a ti y a mí. ¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? Juan 1, 12 y 13, Alejandro, por favor. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Muy bien. Entonces, somos una familia, ¿no? Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No solamente una familia, pero somos una confraternidad. Este es el término que se usa para subrayar la unidad, la comunidad en Cristo, ¿no? Es la raíz, la idea de tener algo en común, ¿no? Y bueno, los cristianos somos una comunidad y tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas formas de expresarlo, y lo que tenemos más en común es la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, también lo que tenemos más en común es el Evangelio. Entonces, y bueno, por eso en el Nuevo Testamento habla de tener comunión en el Evangelio. También habla de tener comunión con el Padre y con su Hijo y con el Espíritu, ¿no? Comunión unos con otros. Entonces, ese tema de la comunión, de la koinonía, está por todos lados en la Escritura, ¿no? Y la tercera imagen que tenemos en el Nuevo Testamento es de ser un cuerpo. Y bueno, más correctamente, que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo, ¿no? Vamos a leer ahí, Alejandro, 1 Corintios capítulo 12, versículos 21 al 23, y después solamente el versículo 26. 1 Corintios 12, 21 al 23, y después el 26. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Muy bien. La importancia, como hemos visto en 1 Corintios, de trabajar juntos, de que todos tenemos una función vital por ser parte del cuerpo de Cristo. Y como dice ahí, ¿no? Las partes más débiles hasta a veces llegan a ser las más importantes. Entonces, tenemos que tener eso en mente, ¿no? Y bueno, eso significa que los débiles necesitan a los fuertes y los fuertes también necesitan a los débiles. No hay miembros imprescindibles en el cuerpo de Cristo. Y bueno, y para concluir, ¿no?
la unidad en la iglesia es crucial para muchas cosas. Yo anoté simplemente 9 cosas, rápidamente se las menciono. Es crucial para la paz con Dios y la paz con los demás. Cuando hay unidad en la iglesia, tenemos que tener paz con Dios y paz con los demás, con los hombres. También, cuando hay unidad en la iglesia, hay armonía con los hermanos o entre los hermanos. Hay comunión, hay el deseo de ir a la casa de Dios. Porque cuando hay armonía y cuando hay unidad en la iglesia, no quiero faltar porque no quiero perderme de nada, ¿no? No tengo excusa para no venir a la casa de Dios. También cuando hay unidad, es ahí donde tengo que ser agradecido por cómo Dios está obrando en mí, pero también en mi iglesia, ¿no? Y también cuando hay unidad, tengo el deseo de servir a Jehová con alegría y con gozo. También cuando hay unidad, el crecimiento y la madurez espiritual se reflejan, ¿no? ¿Por qué? Porque para mantener la unidad tenemos que ser maduros. Tenemos que dejar pasar por alto a veces la ofensa. Tenemos que perdonar a los demás también, ¿no? Cuando hay unidad, el testimonio de Cristo en la comunidad se conoce y se refleja de gran manera, ¿no? Que otros vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hay unidad, la comunidad lo va a saber. ¿Por qué? Porque ahí se tratan como nunca he visto. Pero también cuando hay peleas, cuando hay contiendas y divisiones, la comunidad también se entera, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Y por último, cuando hay unidad, tenemos la bendición de Dios para nuestras vidas, pero también para la vida de la iglesia. Entonces, simplemente 4 preguntas para terminar. Primero, ¿conoces a Cristo como tu Salvador personal en esta noche? Porque si no lo conoces, nos encantaría mostrarte de la palabra de Dios cómo puedes ser un hijo de Dios y unirte precisamente al cuerpo de Cristo. La segunda cosa es, ¿estás compartiendo el Evangelio con tus familiares, con tus amigos, compañeros de colegio, compañeros de trabajo? Bueno, si no lo estás haciendo, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó ese mandato también. ¿Estás ayudando a promover la unidad dentro de la iglesia? Espero que sí. Espero que esa sea nuestra actitud de promover la unidad dentro de la iglesia. ¿Somos una iglesia perfecta? No, por supuesto que no. ¿Hay mucho que trabajar todavía en cuanto a la unidad? Por supuesto que sí. Pero que yo y que tú seamos los promotores de mantener la unidad dentro de la iglesia y no dividirla, y no separar cosas y no hacerle daño. Y por último, ¿estás ayudando a alguien a crecer en su fe y a madurar para que él también pueda ayudar a otros a hacer lo mismo? Bueno, si no lo estás haciendo, una de las mejores inversiones de tu tiempo es invertir tu tiempo en la vida de alguien más para que ellos puedan conocer a Cristo y puedan caminar con Él también. Tengamos un momentito de oración. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias porque somos llamados a tener unidad dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser promotores de esa unidad. Ayúdanos a vivir de una manera que te agrada a ti, para que otros puedan ver precisamente los cambios que solamente tú puedes hacer en nuestra vida. Así que ayúdanos a ser agradecidos por todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de tu generosa mano. Así que ayúdanos, Señor, a tener paciencia con aquellas personas que de repente son difíciles de tratar, son difíciles de amar, pero así como tú nos has tenido paciencia, que nosotros tengamos paciencia para con otras personas también, que nos des el consuelo cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando
la vida se pone difícil, que dependamos de ti y que mantengamos nuestra esperanza en lo que se viene, en lo que tú estás preparando para nosotros, para cuando estemos en tu presencia. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.